Como ayer se lo platicábamos, Joaquín Guzmán López, alias El Güero o El Chapito, hijo de El Chapo Guzmán, se declaró culpable de diferentes delitos relacionados con narcotráfico. Esto ayer en una audiencia realizada en una corte federal de Illinois, donde aceptó cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, así como de la participación en la captura de Ismael El Mayo Zambada. Las autoridades estadounidenses informaron que Guzmán López se entregó voluntariamente a finales de julio de 2024. Así también la defensa del imputado confirmó que su cliente admitió haber intervenido en los hechos que derivaron en la captura de Ismael El Mayo Zambada, luego de llevarlo a territorio estadounidense bajo un esquema que incluyó engaños y el uso de una aeronave. Y es que de acuerdo con lo que él narraba en este juicio, pues sí, le dice que se van a reunir, que se iban a reunir con otra persona. Y cuando llegan, le dice, necesito hablar con mi padrino, se lo lleva a otra habitación, por así decirlo, a otro lugar. Le tapan la cabeza, incluso lo drogan y así se lo llevan a Estados Unidos. Pero vamos a continuación precisamente a ver el siguiente video que nos habla acerca de este tema. Joaquín Guzmán López, El Güero, hijo de El Chapo Guzmán, se declaró culpable este lunes en una corte federal de Illinois. Aceptó cargos por narcotráfico, crimen organizado y su supuesta participación en la captura de Ismael El Mayo Zambada. Las autoridades estadounidenses informaron que Guzmán López se entregó voluntariamente a finales de julio de 2024. La fiscalía lo acusó de coordinar actividades ilícitas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y operar en una red criminal internacional. Su defensa confirmó que admitió haber intervenido en los hechos que llevaron a la captura de Zambada. Este esquema incluyó engaños y el uso de una aeronave para trasladarlo a territorio estadounidense. Y bueno, pues en tanto, para Ismael El Mayo Zambada, su audiencia fue reprogramada y fue adelantada para el 12 de enero de 2026, un día antes de lo adelantado. Es el juez Brian Cogan quien programó la cita para las 10 horas en Nueva York. Este juez que, como ustedes saben, ha sido el encargado de darle la cadena perpetua a El Chapo Guzmán, a Genaro García Luna, entre otros grandes capos que han sido pues enjuiciados en Estados Unidos. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York modificó el calendario judicial del caso contra Zambada García. El tribunal no proporcionó información respecto a los motivos específicos que llevaron a adelantar la fecha de la sentencia, pero pues obviamente no podemos dejar de lado que esto también se viene dando dentro de todo este contexto de la declaración de culpabilidad y lo que ha estado declarando el hijo del Chapo Guzmán. Va a ser este lunes 12 de diciembre cuando el Mayo Zambada va a ser este lunes 12 cuando el Mayo se le dicte una sentencia que podría valer una cadena perpetua o incluso la pena de muerte. En agosto de 2025, Zambada García compareció ante un juzgado federal estadounidense donde se declaró culpable por 2 cargos relacionados con narcotráfico. La Administración para el Control de Drogas confirmó que el cofundador del cártel de Sinaloa se encontraba bajo custodia de autoridades estadounidenses. En aquella ocasión, el capo dijo que durante su comparecencia, él reconocía el daño que las drogas ilegales han causado a la población de México, Estados Unidos y otros lugares. Les vamos a confirmar si es para el próximo lunes 15, debe ser el 15 de diciembre, porque el 12 de diciembre es viernes, entonces la audiencia, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, será programada, si es el lunes, para el 15 de diciembre. Sí, y bueno, pero pues por el momento ya el Güero se declaró culpable y además creo que es muy importante esto, como señalaba Romy, de contar un poco sobre lo que él dio a conocer en la corte. Y de entrada, cuando la jueza le preguntó a qué se dedicaba, la jueza Sharon Coleman, lo que él respondió fue al tráfico de drogas.
Esa fue su respuesta cuando le preguntaron a qué se dedicaba. Incluso, pues lo que hizo la jueza federal de distrito, Sharon Coleman, fue pues reírse de manera sarcástica y decirle como, pues esa era a eso se dedicaba, ese era su trabajo. Y pues a partir de ahí, lo que dijo él, Joaquín Guzmán López, es que él había pues secuestrado. En la declaración lo identifican a el Mayo Zambado como el individuo A. Y entonces de esa manera, pues Joaquín Guzmán López, el Güero, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, pues detalla que resolvió cómo fue que secuestró al Mayo y dice que primero lo citó para con el pretexto de resolver un desacuerdo. Y como decía Romina, pues el Mayo es padrino del Chapito. Entonces, pues y además de ese hecho que pues no desconozco en esos ámbitos qué tanto se respete eso, pero dentro de los pueblos para un supercorrido. Para un corrido en los pueblos es muy importante esa figura. Socialmente, dentro de las estructuras sociales, los padrinazgos, los madrinazgos son algo muy importante. Entonces, pues claro que no iba el padrino no iba a desconfiar del ahijado. Fue a esta cita para resolver el supuesto desacuerdo que tenían. Según Joaquín Guzmán Loera, se lo citó en una finca en las afueras de Culiacán, Sinaloa, el 25 de julio de 2024. Entonces Guzmán López le pidió a Zambada hablar en privado en otra de las habitaciones donde ya habían quitado un ventanal que iba desde el techo hasta el suelo. Ya previamente se había desmontado, habían dejado la ventana solamente sobrepuesta. Joaquín Guzmán López le pide a el Mayo Zambada que vayan a hablar en privado a esta habitación. El Mayo Zambada accede y una vez dentro de esa habitación, pues ya por fuera un grupo de hombres quita la ventana, entran, lo encañonan, lo esposan y le colocan esta bolsa en la cabeza. Después de eso, ya lo llevan lo trasladan en una camioneta en el asiento trasero y que además lo que dice el Chapito es que lo drogaron, exactamente, y de ahí lo llevan a un avión y luego, pues en ese avión lo trasladan a Estados Unidos. Y algo que es muy, muy importante que de esta declaración de Joaquín Guzmán López es que él deja asentado que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, no indujo, ni sancionó, ni aprobó, ni toleró el secuestro. Eso, o sea, lo deja ahí asentado en esa declaración y lo que decíamos, y nosotras ¿qué somos? Somos, o sea, ¿estoy pintado o qué? Somos sus qué o qué para creerles esto, ¿no? Es que, o sea, y como, ¿por qué entonces lo llevó a Estados Unidos para entregarlo a la justicia estadounidense? O sea, porque es justiciero, pues no, pero pues era parte seguramente del trato, que al gobierno de Estados Unidos no lo embarraran y que quedara todo eso muy limpio. Sí, porque al final, o sea, si Guzmán Loera dice, sí, pues el gobierno de Estados Unidos me amenazó porque ya tenían a mi hermano menor, que es parte también de justamente al ratón, del por qué hacen estos tratos y por qué traiciona a su padrino para conseguir una menor pena para ellos y para él mismo y para su hermano, el ratón. Pues obviamente si él lo acepta, pues ahí hay una clara injerencia del gobierno de Estados Unidos. Claro, y hay que recordar que en muchos juicios de Estados Unidos ha quedado documentado cómo se pide que en las transcripciones o cómo se elimina en algunas transcripciones o en los mismos abogados, cuando los abogados, por ejemplo,
de la defensa empiezan a hablar de temas que incumben, por ejemplo, a las agencias de seguridad, a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, como que cortan. No, eso no pasó en el de el García Luna, precisamente, y en el del Chapo, como, por así decirlo, testaban, por decirlo coloquialmente, pues toda la información que tenía que ver o que tiene que ver con la relación y la corrupción que hay en las agencias también y también de ese lado de Estados Unidos en torno a esos temas. Sí. Pues mire, va a seguir a ver qué ocurre en la audiencia de El Mayo Zambada, precisamente, y también cómo a raíz de esta declaración, que es una declaración que obviamente entre las facciones del cártel ya seguramente era muy conocida, por eso se recrudece la violencia y sobre todo porque este tipo de traiciones dentro de las estructuras y las lógicas del crimen organizado tienden a recrudecer muchísimo las violencias porque ya no solamente están operando en una lógica de pelear la plaza, sino en una lógica también de venganza. Y eso genera pues cualitativamente mayores niveles de violencia, no solamente en cuanto al número de personas, sino en la hazaña en la que se ejecutan. Entonces, pues todavía luego de que se reaviva o se confirma esa versión, pues también habrá que ver cómo impacta en las violencias y en lo que está ocurriendo en Sinaloa particularmente.